Gracias y paz, amados hermanos. Les dejo nuevamente, como dije ayer, un breve vídeo sobre nuestra visita a, lo volveré a decir mal, Chichén Itzá, el lugar donde nos hablaron y nos contaron sobre la cultura maya y el pueblo maya. Quiero que vean este breve vídeo y escuchen el comentario que haremos a continuación. Estructura. Tenemos el templo de Kukulcán, tenemos la parte ceremonial en la parte de arriba y aquí de este lado tenemos 9 plataformas que hacen 7 triángulos perfectos del cuerpo de la serpiente y en la parte de abajo tenemos una cabeza de piedra. ¿Ya la miraron? Esa es la que se ilumina el 21 de marzo. El sol baja, alumbra esta parte de aquí. Detrás del edificio se empieza a formar lo que es el cuerpo de la serpiente. Algo curioso o algo importante es que la gente de aquí, la gente que vivía en esta área, no sabía con exactitud cuándo bajaba la serpiente emplumada. De acuerdo a la información, solamente tenían el conocimiento en este lugar los sacerdotes o los astrónomos. O sea que cuando ellos decían, cuando el sacerdote se subía ahí arriba y decía: gente de Chichén Itzá, vengan a este lado porque la Kukulcán, el dios más importante, me dijo que viene hoy. Entonces toda la gente venía hasta este lado y se quedaban parados en este lado mirando que Kukulcán empezara a formarse. Creyendo que el Dios le habló. Exactamente. No, hasta hoy hacen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían también el control de toda la gente. Hasta hoy Se habla que tenían el control de toda la gente, dice. Es que si tú tienes el conocimiento, tienes el poder, tienes el éxito. Hasta hoy en día, si tú tienes el conocimiento, tienes el poder. Y eso es algo importante. En el tiempo del Maya, ellos tenían el conocimiento y tenían el poder de poder manejar gente a como ellos querían, el control de la gente. Conocimiento para manipular. Bueno, Un poquito a veces. en cierta manera. Como han podido ver, y antes de nada quiero aclarar que siempre se aparecen algunos comentarios. ¿Saben lo que siempre digo, no? Hay personas que ni siquiera ven el vídeo. Es interesante que solamente lo comentan, ven eso y antes de que el vídeo salga ya, ¿cómo puedes ir ahí a un sitio de idolatría? Bueno, si quieres ver por qué fui, pues en el vídeo de ayer al principio explico cuál era mi interés al estar allí. Me invitaron a ir a conocer eso y por un motivo particular pues quise ir y además me sirvió. Me sirvió no para volverme maya, ni parte de la cultura, ni de la religión, ni de la tradición, ni de nada en ese sentido, sino para entender la cultura y al pueblo maya, ver que había visto alguna película, algún pequeño documental y quería ver algún contraste. Y sí, siempre va a aparecer aquel que, bueno, eso no era ahí, eso no era así, eso no... Bueno, dependiendo de la fuente que busques, se escuchan unas cosas y se escuchan otras. Pero yo no vengo a hablar solo de los mayas, yo vengo a hacer la comparación con cosas que vivimos en nuestros tiempos y ese era el interés que tenían hacer estos vídeos. La guía en ese lugar, como vieron en el vídeo, no me inventó nada, es algo que ella contaba. Yo si ella dijo la verdad o no, yo ya no lo sé, pero lo que dijo a mí me sirvió para comparar algunas cosas. Ella decía que los sacerdotes, los chamanes, los responsables religiosos de los mayas, estaba el pueblo y estaban los sacerdotes. Estaba el pueblo y estaban aquellos que llevaban en los actos y ceremonias religiosas la vida religiosa o espiritual del pueblo. Entonces, una de las cosas que tenían esos sacerdotes era una tradición de astronomía muy fuerte. Ellos conocían, habían hecho cálculos durante mucho tiempo y sabían cómo se movían las cosas, el sol, las estaciones. Entonces, habían ciertos días que ellos sabían que iban a pasar ciertas cosas. Nosotros igual. ¿Por qué en España y seguramente en algunos otros países, no sé si en todo el mundo, pero yo diría que sí, hay un momento del año en que cambiamos de hora? Venga, adelantemos una hora el reloj y tenemos una hora ahora. ¿Por qué hay esas cosas? Porque se conoce que hay ciertas cosas, estaciones, momentos del año, ciclos de todo el movimiento que se da, que hacen que hayan ciertos cambios, ciertos sucesos. ¿Por qué con tiempo se nos anuncia, va a haber un eclipse lunar, va a haber un eclipse solar? ¿Por qué con tiempo se nos avisan de esas cosas hoy en día y la gente va y lo contempla y se pone unas gafas diferentes para poder ver el eclipse? ¿Por qué? Porque hay gente que ha estudiado, hay información, hay ciertos cálculos que nos dan esos detalles. En aquel tiempo habían unos detalles que solo unos pocos conocían.
¿Y qué pasa? Que había un día en particular donde sobre esa pirámide que hacían los sacrificios y los rituales religiosos, el sol se ponía de una manera que tomaba la sombra dando contra ese lugar, tomaba la sombra una forma de, por la escalera, de serpiente, pues que era así, por la forma de los escalones, y que había al final de la pirámide. Al final de la pirámide había una cabeza de serpiente dibujada, estructurada. Entonces, cuando acababa de ponerse toda la sombra, terminaba iluminando la cabeza de la serpiente de esa estructura que se había hecho. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote que por la astronomía, no que hablara con los dioses, por la astronomía, por los cálculos, sabía que en ese día, en ese horario, iba a pasar eso, como un eclipse, como pues eso también, le decía a la gente antes, vengan aquí porque el dios tal, que en aquel caso además es el más importante para ellos, una serpiente, qué curioso que sea la serpiente, ¿verdad? Pues el dios tal me ha dicho que va a bajar a vernos a tal hora, así que vengan todos a la plaza del pueblo, se ponen delante de aquí y verán como el dios tal baja porque me ha dicho a mí que yo soy el que habla con los dioses, que va a bajar y que va a pasar y esto va a suceder. Entonces la gente iba a la plaza, se daba el fenómeno con la luz, la sombra, la figurita y la gente, wow, ese hombre realmente habla con los dioses. ¿Qué tenemos aquí y qué me hizo sorprenderme? Ella dice esa frase, ¿no? El conocimiento, el que tiene el conocimiento tiene el poder, que nosotros incluso le hacemos un comentario, bueno, poder para manipular. Y ahí cortamos el vídeo porque fue uno de los momentos tensos en que la guía se puso un poquito tensa, ¿no? Porque, claro, no se pueden tocar ciertos temas, se incomodan, están haciendo su trabajo y quizá tampoco fue muy inapropiado por mi parte pues, lanzar ese comentario y alguno más que lancé en el paseo. Pero también yo intentaba callarme todo lo que podía, pero había cosas que eran fuertes. Eran fuertes de escuchar, eran fuertes de ver y sobre todo fuertes porque me sentía muy identificado con cosas que vivimos hoy. Entonces ella decía eso, ellos tenían el poder y lo usaban para que las otras personas los siguieran y fueran detrás de ellos porque ellos no tenían ese conocimiento, entonces ellos sí, y de cierta manera había una manipulación, porque esos hombres no hablaban con los dioses, esos hombres simplemente tenían conocimiento. Y eso me hizo pensar en dos cosas. En primer lugar, quiero tocar una cosa del catolicismo y no se pueden enfadar porque esto es algo histórico. Por mucho tiempo el catolicismo todo se hacía en latín. Ustedes lo saben, ¿no? La Biblia en latín, la misa en latín y todo en latín. El pueblo sabía latín, no todos. Poca gente sabía latín, no todos sabían latín. Entonces, ¿la gente conocía lo que decía la Biblia? No. ¿La gente conocía lo que decía la Escritura? No. La gente entonces tenía que poner toda su confianza en aquellos hombres, sacerdotes, que sí sabían. Ellos no sabían, pero ellos decían, no, esos sacerdotes son los siervos de Dios. Entonces, ellos sí saben latín, ellos sí entonces conocen la Escritura y yo me tengo que fiar de lo que me dice es la verdad, que lo que me enseña es la verdad, porque yo no tengo el conocimiento y él tiene el conocimiento. Entonces, había muchas cosas que se hacían por ese pensamiento, porque como yo no sé y él es el sacerdote, ¿tú qué dices? Que si yo pago una indulgencia, entonces mi pecado es perdonado. Pues toma, te pago y dame la carta del perdón. Las indulgencias era manipulación por el desconocimiento de muchas personas a través de personas que decían tener el conocimiento. Ah, que si yo pongo una moneda en esta caja, cuando la moneda toque el fondo del cofre, un alma de mi familia sale del purgatorio. Ah, vale, pues toma una moneda por mi padre, una moneda por mi abuelo, una moneda por mi tío, una moneda por mi primo. Manipulación por desconocimiento. ¿Y qué pasa? ¿Por qué muchas personas se persiguieron a aquellos que tradujeron la Biblia al inglés, aquellos que tradujeron la Biblia al alemán, aquellos que fueron los primeros en traducir la Biblia al idioma del pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué los odiaron? ¿Por qué los persiguieron? ¿Y por qué algunos los mataron? ¿Por qué? Porque iba a traer libertad, ibais a conocer la verdad, el conocimiento estaría delante de vosotros. Hay ese versículo que sabemos que apunta a Cristo, pero podríamos aplicarlo de alguna manera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de la mentira de esos hombres, libres de la tiranía de esos hombres, libres de la esclavitud a su engaño, porque vais a tener la verdad delante de vosotros, disponible y en vuestro idioma. Y por eso muchas veces no se quería, no, que se quede en latín. Ellos no tienen que saber la verdad. Porque sí, el conocimiento sirve para manipular muchas veces a las personas. Para manipular muchas veces a las personas. Hay una película que yo no recomiendo ver porque la vi hace muchísimos años y no la recomiendo ver porque tiene escenas realmente muy fuertes, muy fuertes. No creo que sea muy apropiada de ver, pero el mensaje
es que las escenas algunas son demasiado bestias en cuanto a sangre y violencia. Entonces, yo no la recomendaría en sí misma, pero el mensaje está claro. Es la película del libro de Eli o de Eli, no me acuerdo exactamente la pronunciación. El actor es Denzel Washington y trata de eso. Él resulta que es ciego y parece que él tiene la última Biblia que existe o una de las últimas. Y hay un hombre que gobierna la parte ya, es una situación como apocalíptica. El mundo está así ya destrozado, hay gente que se mata, violaciones, de todo por ahí. Y él tiene esa Biblia y el hombre corre detrás de esa Biblia, corre detrás de esa Biblia. ¿Por qué? Y cuando le preguntan, ¿por qué quieres ese libro? Tienes otros. La gente no lo tiene. Y dice que es que ese libro sirve para que, para ejercer dominio sobre las personas, porque ese libro tiene la capacidad de hacer bien a la gente, pero también de aprovecharse de la gente y hacer el mal. Y él quería ese libro para tener ese poder. Al final de la película, y te hago un súper spoiler, corta el vídeo si no lo quieres escuchar, pero al final de la película ese libro desaparece. Al final de la película ese libro además está en braille, porque resulta que Denzel Washington era ciego, y lo más bonito es la escena quizá final, que es la única así que digo yo, no, tela marinera con esa escena, me dejó hasta el vello de punta. Denzel Washington citando la escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú dices, ¿cómo? Él la tenía en la cabeza, tenía el libro en la cabeza, la Biblia en la cabeza. Y yo, ojalá no, ojalá nos permita a nosotros el Señor memorizar tanto la escritura. O si algún día nos la quitan en papel, la tenemos en la mente y la tenemos en el corazón. Pero, ¿no ves? Querían usarlos para manipular, porque muchas veces se ha usado la fe, la religión para manipular a las personas, para manipular las masas. Entonces, por ese lado teníamos aquellos sacerdotes que querían mantener todo en latín para manipular. Pero por otro lado, cuando miramos al pueblo evangélico, y soy rápido en esto porque ya saben a dónde voy, ¿cuántos también se aprovechan con esos Dios me dijo? ¿Cuántos? ¿Cuántos vienen a las personas en busca de decirles, Dios me dijo que va a hacer esto, Dios me dijo que va a hacer aquello, Dios me dijo que va a hacer aquello otro, Dios me mostró, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios ha puesto en mi corazón, Dios me ha revelado, Dios... Y hay mucha gente que va a las iglesias como los mayas iban al chamán o como los mayas iban al sacerdote en busca del Dios me dijo. Gente que no sigue la Biblia, gente que no sigue la escritura, gente que no sigue la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, infalible, inerrante, suficiente, poderosa y autoritativa, y van a un lugar a que les digan eso. Dinos, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha revelado Dios para mi vida? ¿Qué te ha dicho de mi futuro? ¿Me voy o no me voy a Estados Unidos? ¿Me caso o no me caso? ¿Me separo o no me separo? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Cojo el trabajo o no cojo el trabajo? Ora y que Dios te hable y dímelo. Ora y que Dios te revele y dímelo. Tú no puedes hablar con Dios. Tú no oras a Dios. ¿Qué pasa? ¿Que Dios solo tiene 4 teléfonos aquí en la tierra con los que se comunica? Dios, tú no puedes orar. ¿A ti no te ha abierto Cristo acceso al trono de la gracia? ¿Solo se lo ha abierto a los pastores? ¿Solo se lo ha abierto a los apóstoles, a los profetas, a los ungidos? ¿O me parece que todos tenemos acceso para entrar con confianza y libertad ante el trono de la gracia en busca de socorro oportuno? ¿O no dice la Escritura que tú y yo oramos y Dios oye por los méritos de Cristo que nos has dado acceso al Padre? No hay un acceso exclusivo, no tienes que ir a buscar a que alguien especial vaya a hablar con Dios para traerte un recado. Ves tú y habla con Dios en oración y ve y busca en la Escritura la guía de Dios, la orientación de Dios, la dirección de Dios. Pero la gente hoy en día prefiere ir a una especie de chamán, a una especie de sacerdote maya, a que les diga, Dios me dijo. Y la gente, por ignorancia, por no tener conocimiento, por no tener afianzado su corazón en la palabra, va detrás de esos Dios me dijo. Y me duele porque van como una hoja seca, movida por el viento de un lado para otro, no afirmados en la Escritura, sino llevados por donde sopla el viento de las voces de esos hombres que les dicen, Dios me ha revelado, mostrado, dicho, tenido un sueño, una visión, un éxtasis, un sentimiento en el corazón y tantas frases. Y la gente te viene a decir a ti, Juan Manuel, ¿cómo sé si lo que me ha dicho es de Dios? Mira, no sé. Pero lo que sí que te puedo decir es que la Biblia es de Dios y lo que está ahí no miente. Y si ella te dice perdona, perdona. Y si ella te dice abraza, abraza. Y si ella te dice ama, ama. Y si ella te dice
Corta esa relación, córtala porque es yugo desigual. Y si ella te dice, cásate, cásate. Y si ella te dice, no te divorcies, no te divorcies. Esa es la palabra profética más segura. Esa es la que da sabiduría. Esa es la que da el consejo. Esa es la que hace sabio al sencillo. Es la que alegra el corazón, la que restaura el alma, la que mantiene nuestro caminar recto, la que por ella somos amonestados, la que nos da carácter de Cristo en nosotros y nos va santificando porque la vamos leyendo y el Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones a través de la santa y bendita palabra del Señor, amados hermanos. Me preocupo por ustedes, me preocupo por ustedes, me preocupo por ustedes. Y espero que entiendan que no lo digo con coraje. Yo no estoy aquí enfadado. Me enfadan los manipuladores, me enfadan los mentirosos. Recuerdan aquel que salió hace no mucho, ¿no? He tenido un sueño con lo de Maldonado, que aparece ese profeta que dice, no, he visto a tu lado un perro blanco y es el Espíritu Santo, y cómo la gente se volvió loca, como, ¿cómo que el Espíritu Santo es un perro? Y al día siguiente, como le pegaron palos por todos los canales y por todos los sitios, que empezó, hago un vídeo, no quería decir esto, era realmente, y digo, ahora se ha equivocado, la profecía era otra. Ahora resulta que no era así. Ahora es como si Elías dice algo o Daniel dice algo, Isaías dice algo y al día siguiente, como se molestó la gente, a ver, no lo interpretéis así, no lo quise decir esto. Digo, a ver, ¿te habló o no te habló el Señor? ¿Te mostró o no te mostró el Señor? Entonces, no me gusta eso, me molesta. Me molesta la gente que se aprovecha de la fe de las personas. Me molesta la gente que juega con la fe de las personas. Hay un montón de gente allí que no tiene conocimiento y confía en ellos, como el católico confiaba en el sacerdote en latín, igual, a ciegas, y me molesta. Sí me molesta, pero me molesta porque en el fondo me preocupa y yo sé que hay un montón de gente que me odia y me van a odiar siempre, pero no pasa nada. No es que lo disfrute, claro que nadie disfruta ser odiado, nadie disfruta. Hay que ser una persona muy perturbada para que te guste que te odien. Claro que no me gusta, pero sé que son consecuencias. Odiaron a Jesús, odiaron a Pablo, odiaron a Pedro, odiaron a Juan, odiaron a Elías, odiaron a Daniel, odiaron a Jeremías. Y no que me compare, yo no llego ni a la altura de la sandalia de los pies de ninguno de esos santos hombres de Dios. Yo no llego, ya lo sé, pero por proclamar la verdad y decir algunas cosas te van a odiar. No lo disfruto, pero es que me duelen esas cosas y las tengo que decir. Tú si vieras que alguien se está aprovechando de tu hijo y lo manipula, te quedarías callado. Claro que no, ¿verdad? Que te dolería y querrías ir a defender a tu hijo. Esas almas que son manipuladas no son mis hijos, yo no digo nada de eso, pero algunos son mis hermanos. Son mis hermanos y me duele ver que se aprovechan de su ignorancia y de su falta de conocimiento. Pero por otro lado también tienen la culpa porque tienen una Biblia y no la quieren leer, tienen la Biblia y no la quieren escuchar y no la quieren estudiar y no la quieren escudriñar y prefieren ir a ciegas detrás de alguien de Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Así que no, los dos me ponen un poquito nervioso. Me pone nervioso el manipulador y me pone nervioso el que se deja manipular cuando tiene a su disposición la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Eso sí que lo tienes a tu disposición. Eso no falla. Eso no tienes que preguntarle a nadie. ¿Cómo sé si es la verdad de Dios? Eso es la verdad de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de capacitar al siervo de Dios para toda buena obra. Entonces ahí la tienes. Así que la visita me sirvió para ver que hay cosas que no cambian. Cambia el escenario, cambian los chamanes, cambian los sacerdotes, cambia la indumentaria, cambia el escenario, el lugar, pero el aprovecharse de la gente, de su ignorancia y de su falta de conocimiento, es algo que hasta hoy pasa. Pero hay una ventaja. Hoy tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición. Si tú te dejas engañar, ya es tu problema. Ya es tu culpa. No eres una víctima, eres tu propio verdugo. Porque la tienes en la Reina Valera de 1960, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, tienes varias versiones, tienes ahora Biblia de joven, de la mujer, Biblia de estudio, Biblia con devocionales, tienes Biblia en castellano, en inglés, en chino, en francés, en portugués, en alemán, tienes Biblias de letra pequeña, de letra grande y de letra gigante, tienes Biblias en audio, tienes Biblias en braille, tienes Biblias... Ahora, quien no quiere el conocimiento, él mismo se busca su propia ruina para ser manipulado por cualquier persona. Tú decides si quieres conocer o si quieres ser llevado como una hoja seca por cualquier viento de doctrina. Espero que este vídeo te edifique. A mí me edifica siempre compartir estos contenidos con ustedes porque también me hacen reflexionar. Mientras hablo, me hablo a mí, les hablo a ustedes, me recuerdo cosas. Así que
Recuerda, deja un buen me gusta en el vídeo si te gustó, si no, no lo dejes. Yo no, ¿quién soy yo para obligarte a dejar un me gusta? Pero si te gustó, déjalo, deja un comentario. ¿Qué te parece? ¿Crees que hay muchas personas que son manipuladas por su falta de conocimiento? Ahora te hago otra pregunta y deja el comentario. ¿Crees que tienen la culpa de dejarse ser manipulados porque ellos tienen conocimiento a mano pero son perezosos para estudiar? Deja el comentario y comparte este vídeo. Comparte este vídeo para que muchos otros, sus ojos sean abiertos por la gracia de Dios. Hermanos, les mando un fuerte abrazo desde Barcelona y como siempre que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Los amamos en el Señor.